Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos en este nuevo año, quinta temporada, tercer año consecutivo desde que estamos en Anchor y abrimos el año, bueno, con el socio, hablando con Guillermo allá desde Orlando, Florida. El tema obligado ya pareciera que hablar de esta maldita pandemia que no se acaba, aunque yo te digo una cosa, eh, mm, hace un año se sentía todavía esa cosa de estar encerrado. Por lo menos aquí en Venezuela es como el sueño republicano de la Florida. O sea, aquí se está cuidando el que le dé la gana. Entonces, por supuesto, ha caído enfermo todo el mundo. Y se ha muerto mucha gente conocida, incluyendo mi médico, lamentablemente. Pero sí, o sea, yo pensaba que ya para estas alturas la pandemia iba a ser como una anécdota del año pasado, pero seguimos casi en las mismas. ¿Qué cosa deprimente quieres agregar a este? Bueno, hablando de deprimente, antes que nada, feliz año. Espero que te haya entrado lubricadito, médicamente hablando. Sí, casi se nos quemó la casa, pero Eh, sí, bueno, yo también hubiese esperado que ya se hubiese acabado la pandemia, pero no se puede. Eh, la humanidad está en una fase narcisista y esquizofrénica y eso no permitió que. Me parece insólito que hayan vacunas tan potentes y efectivas que se desarrollaron además muy rápido. Todo el mundo hablaba de que iba a tardar 3, 4 años, como muy rápido. Y salieron básicamente en un año y aún tienes un porcentaje de la población bien grande, sobre todo en países desarrollados. Pero bueno, varía de país a país. Estoy viendo encuestas de que cada país tiene su proporción de antivacunas más alto. Pero bueno, por lo menos en Estados Unidos, casi un tercio de la gente, un cuarto de la gente no está totalmente reacio a vacunarse. Eso es mucha gente. Y bueno, tú dices que en Venezuela nadie se quiere cuidar. A mí me ha venido a visitar gente de Venezuela y me han dicho, wow, aquí en Florida la gente no le para bola a nada, no he visto a nadie con máscara. Y en Venezuela todo el mundo con su máscara. Así que creo que Florida está mucho peor, así que no te quejes. Por lo sí. menos la actitud de la gente. Sí, no, es verdad, lo de la máscara aquí caló al día Sí. siguiente que se declaró la pandemia. Y Pero lo de de las resto, vacunas, pero también he conocido muy poco. ¿Tú has conocido venezolanos así viviendo en Venezuela antivacunas? Yo muy poco. Aquí el gringo es cada rato. yo, yo, yo no sé si los conozco, porque yo sé de gente que dice que no se va a vacunar y después me entero que se vacunaron. Entonces yo creo que es un antivacunismo de la boca para afuera, como todo en este país. Exacto. Pero no, es verdad, ojo, es verdad que, por ejemplo, lo de la máscara, la distancia, en Venezuela sí se ha cumplido de una manera envidiable. Pero lo de no hacer congregaciones, fiestas, aquí nadie le paró eso. Y además una cosa muy tonta, que la gente, a mí me lo han hecho. Afortunadamente no les hago caso y no paso de ahí. Que te dicen, ay, pero quítate esa máscara si estás entre gente conocida. O incluso comentarios como Wow. estás entre gente decente. Es como, yo me imagino que cuando la epidemia del SIDA fue así. Es decir, hay como una especie de cortina moral entre que, o sea, si estamos entre pura gente que nos conocemos, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver, no? O sea, O tiene que ver, pero al revés. Es esa la gente que te va a infectar. exacto, exacto. Entonces Sí, sí. es muy raro eso. Sí. Pero bueno, eso es algo del tribalismo del ser humano. Mira, aquí lo ves incluso entre médicos. Yo me he dado cuenta, yo no digo nada porque es un tabú y te puede costar caro socialmente. Pero yo conozco médicos que les da miedo ver pacientes con COVID, lo hacen renuentemente, sobre todo gente que no trabaja en el ICU, que digamos no se consideran esenciales, que hacen telemedicina, pues mandan un iPad para adentro con una enfermera y ven al paciente a través del iPad, hablan con él y Verga, tal. mentira, en serio. Ajá, ajá. Y eso se cobra o sea, tiene una manera diferente de cobrarse, es legal, eso es telemedicina, pues. Y mucha gente hace telemedicina. Hay gente que canceló su consulta y ve a todos los pacientes por telemedicina, pero vas a la hora del almuerzo y estás en el salón de médicos comiendo con 20 personas sin máscara. Entonces tú dices, bueno, Coño la madre. entonces eso es lo que yo llamo cognitivamente una discrepancia, una brecha de percepción de riesgo, ¿no? Como que el paciente que tiene COVID positivo es una plaga infecciosa, pero tu colega, como es pana, él no te ha infectado, tu tía, tu prima, ¿entiendes? Yo creo que eso es algo tribalismo del ser humano, que el virus se aprovecha de esa. Por eso es que el virus nos iba a ganar siempre, porque un virus no, el ser humano no evolucionó para entender de virus, evolucionó para entender de otros primates. Entonces, si hay un primate desconocido es una amenaza y si es un primate de la Sí, tribu no es una amenaza. y de lobos y leones y sequías y Exacto, cosas de eso. exacto, exacto, exacto. Pero Muchos sí, así. el virus es un concepto, los virus no tendrán ni 100 años conociéndose, entonces.
Ahora, pero tú decías que no hemos salido de la pandemia porque hay gente renuente a vacunarse. ¿Tú crees que de verdad sea eso? O sea, es complicado, no hay una sola respuesta. Yo creo que en gran parte es eso. Eso para mí será el motivo principal, pero no es el único, porque también está, sobre todo en países desarrollados. No hay excusa de que en países desarrollados todavía haya pandemia. O no es tanto que haya pandemia, sino que haya gente hospitalizándose por pandemia. ¿Me entiendes? Ya yo esperaría, si las vacunas por ejemplo, en Estados Unidos ya la primera vacuna yo me la puse el 16 de diciembre del 2020. Y yo porque era prioritario, me la puse de primerito en la cola. La segunda semana de diciembre se empezó a vacunar y ya por ahí en mayo ya había liberación, todo el que quería podía, porque se fue abriendo por edades, Ajá, se fue sí, sí. todo. Entonces ya por ahí en mayo ya había vacuna para todo el que quisiera. Entonces ya tenemos mínimo 7, 8 meses donde se puede vacunar todo el que le dé la gana. Eh, y tú esperarías, la vacuna tarda más o menos 5 semanas en hacer efecto, porque te pones una, esperas 21 días y después de la segunda, 2 semanas después ya quedas 100% vacunado. Y bueno, es 90% efectiva, contando la gente que no hace buena respuesta inmune o la gente que no se podía vacunar. Yo esperaría que si el 95% de la gente se vacunó y es 90% efectiva, solamente 10% de la población como mucho debería ser susceptible y eso hace que tuvieses muy pocos casos en el hospital y se convertiría en una gripe común muy rápido, ¿no? Y no ha sido el caso. Cada vez que viene una ola nos da en la cara porque, bueno, tienes un gentío que no está vacunado. Más la gente que está vacunada pero que no pega la vacuna, tiene cáncer, tiene cualquier problema. Y ese es el reservorio constante de propagación, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los casos de aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, son casos locales. O sea, sí, sí, la gente viaja, pero no es que nos la trajimos de Sudáfrica. Sí, el primer caso llegó de China, pero después de ahí para adelante nosotros hicimos lo nuestro con eso y se volvió mierdero muy rápido. Pero fíjate que las dos, Eh, También para no echarle toda la culpa a los antivacunas, sí, mira, hay un problema grandísimo de infraestructura. Por ejemplo, eh, la gran mayoría de los países africanos, hay países africanos que tienen un solo refrigerador para Pfizer en todo el país. Entonces tú dices, bueno, a mí me ha pasado aquí, yo he votado vacunas Pfizer, se vencieron y hubo que votar 7,000 dosis en un mes porque nadie se las quiere poner. Y tú dices, bueno, vamos a donarlas para África, pero es que no llegan. O sea, si llegan allá, ¿cómo mueves a la gente para el único hospital universitario en la capital donde tiene el refrigerador? Entonces hubo una gran expectativa con las vacunas AstraZeneca y tal, y Johnson Johnson, que necesitan cadenas de frío mucho más simples. Y bueno, el supply chain no dio, la infraestructura pero, no dio. ajá, pero ¿qué probable es que esa gente que está en el interior de África, lejos de los hospitales, se esté contaminando y de ahí esté propagándose hacia el resto del mundo? Mira, no soy demógrafo, pero es muy probable. Esto es un mundo globalizado. Hoy Sí, en pero día, ajá, sí, o sea, es verdad. así, el porcentaje de la gente que vive en una jungla Yanomami, la única manera de llegarte en helicóptero no es mucho. ¿Entiendes? Todo el mundo está a 6 horas en bus de un centro urbano grande. Entonces, yo me imagino que hay villas rurales en África donde, mira, necesito ir a la capital a comprar pollo, a sacar un pasaporte, qué sé yo, y tú vas en un bus y ya te pegaste ¿entiendes? Y te traes el virus de vuelta para la aldea. O sea, las epidemias se han dado fíjate, bueno, la peste bubónica en Europa, no había ni internet, ni trenes, ni nada, y se regó esa vaina como fuego, porque, bueno, las ratas migran y la gente migra en carreta y siempre hay comercio itinerante. Yo me imagino que por ahí debe ser más allá de los sitios urbanos, que el contagio es obvio, porque la gente se junta para todo. Pero en los sitios suburbanos y rurales también, o sea, hay muchísimo movimiento, inclusive en la era preindustrial, las pandemias ocurrían. Sí, no, y bueno, la peste negra es el único evento en la historia de la humanidad que produjo retroceso en la población del planeta. Sí, sí, sí. Así Eh, que eh, bueno, yo pienso que en gran medida sí, hay muchos países africanos que reportan, los encuestados dicen 9% no se quiere vacunar. O sea, hay gente en África que realmente se quiere vacunar, pero no hay manera de llegarle porque no tienen la plata o no llega la infraestructura o no hay suficientes dosis. Fíjate lo que hizo India. India hizo un desastre, que imagino que tendrá la famosa variante Delta, que le cambiaron el nombre por evitar roncha y malas comparaciones, sí, era salió de la la India. variante que... Claro, y bueno, la India en ese momento tuvo las bolas y la arrogancia de exportar vacunas. El Instituto de Suero de India, que es el productor de vacunas más grande del planeta, estaba exportando vacunas
con la patente de AstraZeneca, y un día para otro Modi le tuvo que decir, no me exportes ni una vacuna más, tiró un decreto, los obligó y dejaron de exportar vacunas de un día para otro. Entonces tú dices, bueno, si se hubiesen vacunado ellos primero, o sea, hay muchas maneras de debatirlo. Una cosa era, mira, vamos a vacunar a toda la población en ese momento no estaba interesada, no había pasado ya la primera ola, decía, está todo bien, se relajaron y plum, les dio en la cara, les reventó un brote de Delta gigantesco, donde estaban tirando los muertos en el Ganges y fue un desastre. Y bueno, tuvieron que echar para atrás, pero bueno, un momento donde el principal suplidor de vacunas del planeta se paralizó porque no exportó una sola vacuna más hasta nuevo aviso. Imagínate lo que eso te hace a países que estaban contando con una dosis barata. Creo que una dosis de Pfizer oscila entre 21 y 25 dólares, no es cara, pero una dosis de AstraZeneca hecha en India creo que cuesta 3 dólares. O sea, 8 veces menos, hace una gran diferencia cuando tienes un país pobre. Y eso también tiene que ver, o sea, hay gente que se quiere vacunar y no puede en países no desarrollados. Bueno, fíjate que de Sudáfrica han salido dos variantes, porque la beta fue de Sudáfrica y ahora la Omicron Sí, también. sí. O sea, que de ahí, pero yo no sé, además en África siempre había una cepa de SIDA diferente. Ahí, bueno, de verdad, sí creo que ese problema que tú dices de la difícil, o sea, las bolsas poblacionales que hay en el interior, que son de difícil acceso, pero que son muy densas al mismo tiempo, Sí, puede que compliquen todo y se ha visto con otras enfermedades. Pero, ¿sabes? No había vacunas hace 100 años y la gripe española duró 2 años, si mal no recuerdo. Y esa produjo una mortandad horrorosa también. Y también fue pandemia, también fue todo el planeta, incluso países muy aislados. La Venezuela de entonces era bastante aislada y también pegó durísimo aquí. Además fíjate, creo que, lo hablamos una vez, creo que un tercio de la población mundial se contaminó en esa oportunidad, porque estamos hablando de 500 millones de personas sí. cuando la población era de 1.500 millones, o sea que uno de cada tres. Y murieron alrededor de unos 50 millones de personas en una época que además que creo que se complicó con una infección bacteriana, una cosa así. Y sin embargo, ya para 1920 la cosa estaba básicamente superada. Y Sí, bueno, ahí de nuevo te complico la situación, pero realmente lo que te mata una pandemia es la inmunidad en rebaño, mm, como sea que la logres. Entonces, si tú infectas a un gentío rápido, quemas a la población, pero alcanzas inmunidad en rebaño rápido. Nosotros la hemos cagado por todos lados, en el sentido de la gente se tira una cuarentena, lo que se llaman los lockdowns, y eso retrasa el contagio, pero no lo previene. Entonces sí, hicimos muchos lockdowns, entonces la gente en este tira y encoge de que, bueno, ya estoy obstinado al lockdown, vamos a salir, no le pares bola. Ay, coño, me infecté, ahora los casos están en la comunidad, los hospitales se colapsan, la gente se retira y los políticos hacen cosas a media máquina y una comunidad hace una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos pagando el precio del federalismo carísimo. Que yo por lo demás soy fan del federalismo, pero ahorita es como que en pandemia eso no sirve. Porque tienes un estado haciendo otra cosa, otro estado haciendo otra cosa, un condado hace otra cosa, este condado hace otra cosa. Entonces la gente se está infectando a destiempo. Entonces sí, bueno, y además la vacuna nos ayudaron a bajar la mortalidad mucho, pero no te ayudan a... O sea, si tú calculas la cantidad de muertos prevacunas que posvacunas ha bajado muchísimo, pero no disminuye. La vacuna lamentablemente no logra lo que se llama inmunidad estéril, donde no eres contagioso para nada. Si eres contagioso menos tiempo, menos intenso, pero si alguien vacunado te puede pegar la infección. Eh, y bueno, a menos que tuvieses una vacuna extremadamente potente, que eso es muy raro conseguirlo, no vas a tener la vacuna no vas a alcanzar inmunidad en rebaño solamente a punta de vacunas, a menos que logres vacunar 90-95% de la gente. esa inmunidad estéril la producen sí la producen otras vacunas de otras enfermedades. Mira, que yo sepa, y pues si algún infectólogo oyendo me corrigen, que yo sepa, creo que nada más sarampión. No logra. Yo tuve una lechina rechísima cuando niño. Yo soy el único caso que conozco de lechina que demandó hospitalización. Me hicieron una vaina que se llamaba flebotomía. Me tuvieron casi 20 días hospitalizado y supuestamente yo quedé inmunizado de por vida después de eso. Sí, sí, Y pero a lo mejor inmunidad estéril no significa que no quedes inmunizado, significa que no contagias y no transmites nada. sí, sí, exacto. O sea, que uno es como un Exacto, elemento neutro ahí. O sea, que la cosa. exacto. Entonces a lo mejor tú ahorita te pega un carajito con lechina y te salen dos pepitas y ya. Y no te dio un coño porque estás inmunizado. Pero esas dos pepitas, si se las frotas a alguien, a lo mejor sí lo puedes infectar. Entonces mm, no es una inmunidad estéril.
Ya entiendo. Y eso es difícil, pues es difícil. Es muy difícil alcanzar eh, inmunidad estéril. Es difícil pedírselo a una vacuna porque no es la norma. No es la norma. Y todas estas Pero vacunas que tienen tiempo poniéndose, que nos ponen de niños como ¿cómo se llama esta que deja una marquita en el brazo? La del bacilo de... sí, hay dos que dejan marca en el brazo. Una es la viruela, que esa ya no se pone, yo no me la puse, tú tampoco. Son vacunas de nuestros padres, pero si tú ves a una gente con una marca horrible en un brazo y es de cierta edad, puede ser esa. En nuestro caso, es BCG, lo Ajá, que se llama el bacilo de Calmette-Guerin, que es un primo de la tuberculosis de la vaca, el Mycobacterium bovis. Te meten Mycobacterium bovis y eso hace reacción cruzada con él. Pero no previene la infección, previene infección diseminada. Tampoco hay inmunidad estéril. Lo que está tratando de prevenir es que se te pegue la tuberculosis por todo el cuerpo, se lo contengas al sitio de infección. y de hecho, esa vacuna creo que no se pone en el primer mundo. O sea, creo que gente de nuestra edad, pero gringos, canadienses, no tienen esa marca en el Correcto, brazo como la tenemos nosotros, ¿no? correcto. Así es que saben que soy importado. Esa- Exacto. Esas vacunas eran de una sola dosis o requerían refuerzo. Porque no, era una sola. uno de los argumentos que yo he escuchado de mucho antivacunas es que bolas, ¿cómo vamos a confiar en una vacuna que ahí se están poniendo una segunda dosis 6 meses después? Digo, pero cuando somos niños hay vacunas que son de varias fases también. Incluso la vacuna de la gripe. La mayoría son de mucho. Sí, la mayoría son vacunas multidosis. Por eso la gente no sabe lo que habla. Pero la mayoría de las vacunas son vacunas que requieren múltiples dosis en la inoculación. Por ejemplo, la triple bacteriana, que tiene pertussis, o sea, tosferina, difteria y tétano, son 4 pepazos a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 18 se ponen generalmente, o sea, a veces varía un pelín, y después a los 5 años refuerzo, y el toxoide tetánico se recomienda cada 5 o 10 años un refuerzo. De hecho, a mí la La, antitetánica me la pusieron de niño cada vez que yo me desmadraba en un patio jugando y me cortaba. El médico decía, sí. vamos a poner la antitetánica por si acaso. Y me lo ponían como si Sí, fuese un que en verdad no es antibiótico. antitetánica. Antitetánica es un antídoto, es toxoide lo que tú estás diciendo, es la vacuna. Uno le dice antitetánica al anticuerpo ya formado de emergencia si te mete un clavo Ajá. oxidado y no estás vacunado, hay que salir corriendo a ponerte antitetánica como prevención. Tú te refieres a un toxoide, sí, le ponen un toxoide por cualquier huevonada, te ponen un toxoide, eso es así. Y bueno, la mayoría de las vacunas, por ejemplo, la hepatitis B son 3 dosis. Son al inicio, al mes y a los 6 meses se pone una tercera, la hepatitis A son 2. La mayoría de las vacunas son multidosis. La neumonía son 4 dosis a los niños, la del hemófilo son 4 dosis a los niños. Eh, en adultos se pone una cada 5 años, hasta los 65 años. La influenza es una al año. Así que sí, O sea esa es que, la o sea, norma, no sí, es la o sea que la gente está hablando huevonada cuando se queja de eso. totalmente, totalmente. Sí, sí. Están repitiendo lo que no saben, de lo que leyeron de un blog que les gusta, pues. Y a veces yo creo que ni eso, ¿oíste? Yo creo que ni siquiera es que leyeron un blog. O siempre sale fulanito que trabajó en la cura contra tal enfermedad, ahora dice que no se pongan esa cura. Siempre hay un supuesto que viene con la autoritas de haber sido. Es como que, es como Exacto, que exacto. Neil Armstrong y el otro hubiesen salido a decir que el hombre no llegó a la luna, los que llegaron a la luna. Sí, Entonces es siempre. interesante porque usan las creencias. Vimos una sociedad que es muy ignorante epistemológicamente, pero que es credencialista. Todavía ya logramos pasar esa etapa donde ahora todo el mundo valora credenciales, incluso ya no estamos en la época oscurantista de la iglesia, donde la iglesia rechazaba abiertamente la ciencia, ¿no? O la religión rechazaba abiertamente la ciencia. Ahora es, bueno, hay que tener credenciales científicas para decir locuras. Entonces tienes cualquier médico o cualquier experto, entre comillas, diciendo una cantidad de locuras y la gente, bueno, pero este experto dijo, bueno, nadie parece interesarle que es uno contra 99, pero ahí está. Sí, no, Entonces porque sí, además, porque eso es otra cosa que nos encanta, es el underdog, ¿no? El que va contracorriente. exacto, exacto. O sea, entonces la Que, gente, que eso tiene su función social. sí, La opinión el que disiente tiene una función social muy importante. Lo que pasa es que tiene que tener unos argumentos. No por disentir eres automáticamente chévere, pero sí hay como una cosa cool del contrarianismo donde, bueno, porque eres el que lleva la contraria, eres chévere. Ni sí ni no. O sea, yo creo que sí, no hay que desmeritar el que lleva la contra, porque el que lleva la contra muchas veces sí es el que avanza el consenso.
pero la cosa es que tienes que traer la evidencia y la lógica a favor, no puedes sacarte una vaina del forro y simplemente porque estás diciendo una locura eres el que tiene la razón. Pero hay un elemento de eso, socialmente hablando, que tiene un aura de lo que tú dices, autoritas. Sí, una especie de esto viene avalado por tal autoridad y es eso. Entonces, bueno, es 1 en 1000. Pero, no, pero es que ese 1 en 1000 es arrechísimo porque ese es Neo en Matrix, o sea, ese es el que se desconectó y Exacto, nos va a desconectar a exacto. todos de la matriz en la que estamos dominados. Pues entonces, Sí, sí, además que sí, sí. hay una cosa ahí como escatológica, pseudo Sí, religiosa, sí, de que de verdad a la gente le gusta creer que hay un gran propósito universal. sí. O sea, eso yo creo que no sé cuál será el origen biológico de eso. Sí, hay una delgada línea Evolutivo. entre, sí, hay una delgada línea entre mesianismo y lo que el mundo anglosajón llama el outlier. Una cosa es ser un outlier, una cosa es estar 2 desviaciones estándar por encima de la media en algo, y otra cosa es esta cosa mesiánica, donde, bueno, Sebastián Cova dijo, y como él es profesor, entonces él es el único. Una cosa es tú decir algo que está fuera del consenso o fuera de la ventana de Overton y moverla y mostrar evidencia, y moviendo la curva hacia cierto punto de vista o hacia cierta hipótesis que luego se convierte en teoría y de teoría en ley. Y otra cosa es darte, bueno, eso, es este elemento mesiánico y escatológico de que, bueno, este acaba de descubrir la gran conspiración porque él sí está en la movida, pues se tomó el Kool-Aid y se desconectó de la matriz y ahora sí ve los numeritos verdes y los demás Sí, somos una cuerda de borregos que estamos sí, tirándonos por bueno, un... a mí me lo han dicho en el Facebook, o sea, no me dicen Sebastián tú, pero entonces lo ponen en tercera persona, Sí, así como qué cantidad de borregos, cómo hay títeres, sí. y me están diciendo títere a mí, o sea, yo por ahí me he vacunado, soy un títere, veto a saber de qué, de los robots, de los extraterrestres, de no sé qué coño, del diablo, lo que sea, pero entonces no me lo dicen de frente, ¿no? Exacto. Pero entonces es cómico porque cuando digo algo, estoy haciendo una crítica de cine que entonces sí les gusta, ahí Sebastián es muy de pinga y me comparte, ¿no? Entonces, coño, yo no soy el títere de la gran corporación No. satanista bebedora de sangre de niños, ¿no? Entonces, es muy, es muy inconsistente y creo que en estos días, no sé si fuiste tú o alguien puso un meme, un tweet en Facebook, que era que una de las típicas vainas de los conspiranoicos es cómo mueven es decir, la inconsistencia, saltan de una conspiración a otra sin solución de continuidad ni lógica interna. Es la que me convenga para el momento en que voy a argumentar X, Y o Z. Exacto. Es muy, a mí me daría risa si no me diese lástima por las implicaciones sociales que eso tiene. Sí. Pero tú sabes que eso es inevitable porque hace unos años estaba leyendo hay un neurocientífico que yo oigo mucho que se llama Sam Harris. Ah, sí. Y él estaba comentando de un paper en neurociencia que salió, que el cerebro tiene una capacidad limitada de computar. El Sí. cerebro solo puede hacer ciertas computaciones por unidad de tiempo. No me acuerdo cuál es el número, pero es algo así como que para que una creencia sea consistente con tus otras creencias, el cerebro tendría que cotejarlas todo el tiempo. Ah, Como decir, las vacunas, yo sí me vacuné contra polio, pero no me vacuno contra COVID porque la del COVID la aceleraron. Entonces, ahí tú ves una cantidad de inconsistencias lógicas, pero como ahí hay muchas creencias subyacentes en que le dan estructura al argumento, tendrías que, ¿me entiendes? Cuando tú sientas a la persona de culo y le dices, ajá, pero te vacunaste contra esto, ¿por qué? Ok, ta, ta, ta. Y entonces tienes como que 12, al final son como que decir, por ponerte un número, son 12 aseveraciones independientes. Para que sean todas internamente consistentes, el cerebro tiene que hacer una cantidad de computaciones que no puede, sobrepasa la capacidad de computación del cerebro. Tendría que tener una computadora al tamaño del sistema solar para poder computar todo y cotejarlas y asegurarte que todas sean internamente consistentes. Por eso el ser humano se la pasa diciendo huevonadas inconsistentes, que como tú lo estás viendo de afuera, como tercera persona, y tú estás prestándole atención a ese problema, entonces tú haces los cómputos y dices, marico, estás diciendo una pendejada, tú mismo te estás contradiciendo, y el otro se te sí, arrecha, no ha hecho los cómputos. exacto. Y yo mismo en un ejercicio de autocrítica trato a veces esta vaina que tiene Facebook de que, de que te publican los recuerdos, ¿no? Entonces, hace un año dijiste esto, hace 5 años, Sí, entonces yo me leo a mí mismo. da pena, a veces da pena. Sí, yo me leo a mí mismo y yo digo, mierda, ¿qué estaba pensando yo cuando dije esa vaina? Sí, Y, sí, y a mí me pasa entonces, igual. sí, y me doy cuenta que en el mismo debate hay gente que me saca en lo que me estoy contradiciendo
Y Sí, yo no me doy cuenta y me quedo sí, sí. pegado en otro argumento. Entonces, claro, cuando lo leo 3, 4 años después, digo, mierda, ¿cómo tenían razón? Y yo no me daba Sí. cuenta. Esa es la única herramienta buena de Facebook. Yo le llamo el post de la humildad. Ah, sí, porque nos confronta con nosotros mismos Te baja. en Sí, tercera sí, persona. Exacto. Es así como, o sí. sea, como es algo viejo, es como en estos días me encontré, qué risa me dio eso. En estos días me encontré, yo el año pasado, en 2021, cumplí 25 años de graduado de bachiller. Entonces, bueno, hicimos un reencuentro, creamos un grupo de WhatsApp, los de la promoción y tal. Y por pura casualidad me encontré en el colegio Freeman, nos regalaban almanaques, calendarios de esos para poner en las paredes, con Mm. dibujos de los niños de primaria. Y yo me los regalaban y guardaba eso en una gaveta y ahí más nunca. Pero hubo el de quinto año, sí lo puse en mi cuarto y vaina, y me di cuenta que lo tenía guardado en un sitio especial. Y cuando yo digo, ¿por qué yo guardé esta vaina? Y me pongo a ver, es que yo lo usé ese año como diario y estaba, Ah, estaba enamorado de una compañera y entonces yo escribía así como comentarios de hoy estuvimos juntos fulana y yo, o sea, no ponía nombre, ¿no? Pero entonces me daba una risa leer esa vaina otra vez y me costaba y yo decía, pero ¿por qué yo escribía esto? Entonces me tomó como un minuto y yo, coño, ¿verdad? Que es que yo estaba enamorado de fulana, no me acordaba que escribía eso. Entonces, bueno, si eso pasa con cosas que son recuerdos simpáticos, imagínate con los que son como humillantes, ¿no? Con los que lo dejan a uno bloqueado porque uno está siendo inconsistente. Entonces, de bola que el cerebro, además de que posiblemente el cerebro efectivamente no puede computar tantas cosas a la vez, al mismo tiempo, como un mecanismo de defensa, nos las debe ocultar también, ¿no? Porque si no, nos debe producir un quiebre psicótico ahí o algo así, sí, sí, sí. caer en cuenta nosotros mismos que estamos siendo a tal grado tan contradictorios, ¿no? Pues Sí, sí, eso, si yo te digo algo ahorita que te suena, porque tienes un sesgo de confirmación, yo te diga, mira, Sebastián, tú sabes que el 99% de la gente que se está muriendo no está vacunada. Y tú dices, bueno, ahí te estoy metiendo un veneno, porque tú tienes la capacidad de decir si eso es verdad o mentira, no te vas a poner a buscarlo por internet y vas a decir, bueno, yo confío en este carajo, él sabe lo que está hablando, me suena verdadero, y si yo logro saturar tu capacidad de computación y te suena, paz, publíquese y ejecútese y sales como un pendejo a ponerlo en Twitter. Y sí, cuando alguien te dice, mira, eso no es así, en verdad es 85, quedas como un estúpido, por decirte algo. Pero es difícil, o sea, tú te imaginas la cantidad, cuesta mucho trabajo en energía cerebral mantener la cosa científica y chequear y ver que es verdad y cotejar y ver que no te están... sí, Eso, y hay ahí. la gran mayoría de la gente no lo hace. No lo Incluso, hace. es que incluso tú y yo, que estamos en el bando de los que confiamos en el método científico y creemos que si Lancet publicó que la vacuna rusa es 90% efectiva, yo automáticamente después de ahí confié en la rusa y yo había públicamente hecho comentarios sobre que no confiaba en la vacuna rusa, no por ser rusa ni porque salieron a publicar antes, sino porque yo quería ver los estudios. Luego, justamente nosotros en enero del año pasado hicimos un capítulo para hablar de la vacuna y al día siguiente salió el artículo sobre la vacuna rusa y yo a partir de ese punto confié, pero yo tengo que admitir que yo no me leí el artículo de Lancet. O sea, a mí no sé si fuiste tú o una amiga odontólogo, a mí me llegó el artículo, lo abrí, vi un montón de cifras y no lo leí. Pero yo confié, yo dije, no, bueno, yo asumo que los editores de esta revista saben lo que hacen, pero fíjate que creo que el mito de que las vacunas producen autismo comenzó también por un artículo en Lancet, Correctísimo. que luego Sí, la revista tuvo que retractarse. Es decir, sí. que más uno menos uno es cero, o sea que mi confianza en Lancet debería ser neutra, porque Lancet tiene la responsabilidad de haber creado el mito de que las vacunas Sí. producen autismo. Pero yo no confiaba en la rusa con ese artículo de Lance porque yo tengo el hábito de que ningún estudio único te debería convencer a menos que sea realmente lapidario. Y como esa data es rusa y Lance la publicó tal cual, Mm, y después salió, no me acuerdo quién fue, así un virólogo en Brasil diciendo que no le habían modificado bien un gen a un vector y que la vacuna podía infectarte, porque la vacuna rusa usa un vector de un adenovirus mm. y pone el antígeno del coronavirus encima de un adenovirus muerto y así es como la vacuna se utiliza, que es la misma tecnología que usa Johnson Johnson y AstraZeneca. Agarran un vector de un virus muerto, le cancelan los genes que hacen que se pueda replicar e infectar y usan el carapacho, el cascarón, como un vehículo para los Sí, antígenos del coronavirus.
Y la gente me preguntaba, mira, ¿qué hago? ¿Me pongo la Rusia? Y yo decía, bueno, mira, no sé, tecnología de vacuna es muy segura, aunque sea de Rusia, aunque sea, no le van a poner veneno, polonio, o sea, Putin no va a matar a un gentío, no tiene razón de hacerlo, pero yo no confiaba mucho. A mí lo que me terminó de convencer de recomendar la Rusia fue que vi que Argentina puso millones de dosis, ¿entiendes? Eso no tienes que creer en Lancet o no creer en Lancet. Si tú comparas los números del estudio de Lancet, que eran unos cuantos, unos cuantos miles, y luego te vas a un país como Argentina que pone cientos de miles de dosis y no hay una desgracia en masa, ya está, la vacuna es segura y no tienes nada que perder. O sea, es cuestión de ver la data, los números, el contexto. Por eso ahorita cuando la gente me dice la vacuna es experimental, me provoca clavarles un lepe con el puño cerrado, porque es como que, wow, ya llevamos cientos de millones de dosis. Sí, exacto, sí, Que exacto. Cientos de la millones. vacuna, Yo lo ponía en estos días en Facebook. Yo sí, decía, pana, somos cientos de millones, no, sí. o sea, no La somos vacuna te da suficientes peor, para ti. la vacuna te enferma peor. Ok, ¿dónde están? A mí no me caen ninguno ¿dónde están? Consígueme uno, ¿dónde están? A mí no me quedó el primero hospitalizado. Mira, la vacuna me volvió leña. No se ve. Ya los números están. Antes no estaban, pero ya están. Tus Entonces, se hace estadísticas una gran... personales trabajando en el hospital de Orlando Health, ¿qué porcentaje de no vacunados te llegan a ti a UCI? como Pe- 85, casi 90%, un poquito menos de 90%. Y ese 10% que sí está vacunado son... Tienden a tener algo grave subyacente. Son gente que tiene trasplantes, están muy inmunosuprimidos, o gente muy vieja, octogenarios, o gente en diálisis. Generalmente tienen algún problema de base. Y lo otro es gente que se vacunó temprano, que no le dio tiempo de reforzarse. Entonces, típica cosa de, mira, un viejito de 81 años que se puso sus 2 vacunas, pero se la puso en enero, me cayó en septiembre moribundo. Entonces tú dices, bueno, una variante Delta que tiene un poquito menos de efectividad la vacuna, o alguien que tiene un sistema inmune inferior, sí, esa gente a veces le va muy mal, pero es la minoría. Ahora, fíjate, hay algo que hay un comediante que a ti y a mí nos gusta mucho, porque por lo general coincidimos mucho con él y es un tipo sensato y cómico, que es Bill Maher. Él está vacunado, pero él tiene, tradicionalmente él tiene una extraña y muy ambigua postura. Vamos, no es antivacuna, pero es como escéptico Sí, para con las vacunas. Pero yo creo, pensando en su postura, fíjate que tú hablabas ahorita de las comorbilidades. O sea, es cierto que las personas que tienen comorbilidades, y una de las comorbilidades que más ha afectado ahorita con COVID, creo que es el sobrepeso. sí. Entonces, y estas formas de diabetes que derivan de hábitos alimenticios, no esta diabetes que viene genética, sino la que es adquirida por comer mal, ¿no? Y cosas así. Corrígeme si me estoy equivocando con la descripción, pero tengo entendido que hay como dos formas de ser diabético, ¿no? Que lo heredaste o porque te la indujiste porque comes muy mal. No, esa Este, es la misma. Esas dos diabetes es la misma. La que se hereda es la que detonas comiendo mal, es la diabetes tipo 2. y la tipo uno es La que, tipo 1 no se sabe la causa, se cree que es un virus, pero el páncreas se destruye temprano en la vida por alguna razón. Hay gente que dice que puede ser autoinmune o gente que dice que puede ser detonada por un virus, pero bueno, hay gente totalmente... De hecho, los diabéticos tipo 1 tienden a ser más bien flacos, pero es una falta de insulina, el cuerpo deja de hacer insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2, que es la más común en el mundo desarrollado, hay gente que desarrolla una resistencia a la insulina por factores genéticos, incluyendo obesidad, y entre más obeso eres, más probabilidad que desarrolles ok, resistencia a la insulina. buena y oportuna corrección. Pero bien, en todo caso, lo cierto es que hay muchas enfermedades modernas que parecen estar derivando de hábitos poco sanos. Comemos demasiado carbohidrato, demasiados azúcares y grasas poliinsaturadas para un modo de vida que es muy sedentario. eh, Nos inventamos cualquier excusa para no hacer ejercicio, bla, 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 bla. Entonces, eso ha reforzado también el mito de que no, es que si somos sanos, que lleva implícito una vez más la carga moral, porque todo Sí. pareciera que tiene que decantar siempre en un juicio moral en el que terminamos veladamente diciendo yo soy una persona más moral que tú. Sí. Eso pareciera que Bueno, es lo que y está siempre el te motivo lo ahí. digo en tu cara. Si tú, Sebastián, estás gordo porque eres un fracasado. Solo que quede grabado en el podcast.
que te lo dije en tu cara para que no quede duda. Ya puedes continuar. Continúa. Sí. Ahora bien, eh, ¿qué tan cierto? Es que estoy pensando, ¿qué tan cierto puede haber algo de que efectivamente el modo de vida, porque sí, bueno, personas con sobrepeso deben ser los que más te llegan a la UCI, pero eso querría decir entonces que personas sanas y atléticas, si se infectan, no les da ni coquito, y creo recordar que tú has tenido pacientes graves entubados que eran prácticamente atletas, ¿no? Sí, mira, de Bill Maher, Bill Maher y medicina no se deberían decir la misma oración. Él debería limitarse a hablar de política, porque de medicina no sabe nada y ese es su punto ciego y lo que hace es decir estupidez tras estupidez tras estupidez. Pero bueno, sí, obesidad es un factor de riesgo, te pone a riesgo de enfermedad grave, sin duda alguna. Hemos tenido cantidad de pacientes obesos, moribundos en terapia intensiva. Lo que Bill Maher parece no entender es que perder peso es difícil cuando se logra, y mucha gente no lo logra, mucha gente tiene recaídas, eso es como dejar de fumar. Y la gente que sí logra perder peso exitosamente tiende a perder peso lento, ¿entiendes? Incluso la gente que tú conoces que dice, wow, fulanita perdió peso, se quitó 50 kilos, no se los quitó en 3 semanas, se los quitó En un un año. año perdiendo peso. Sí. Entonces, bueno, estamos en una pandemia donde el contagio es diario, semanal. Él dice, ¿por qué no hablamos de dieta? Coño, porque no es la conversación oportuna. No, tú empiezas a perder peso hoy y pierdes 10 kilos en 2 meses, igual, y bajaste de 150 kilos a 130 kilos, igual te puedes morir de COVID, porque hasta que no llegues al peso normal no se te baja el riesgo. Entonces no es una herramienta para la pandemia. Él siempre se queja de que los médicos no hablan de la dieta. Claro que hablamos de la dieta, pasa es que él no conoce a nadie que hable de dieta, entonces él cree que nadie habla de la dieta. Pero él siempre está puteando de que, ay, Fauci no habló nada de los gordos. Bueno, pero es que no puede hablar de gordos ahorita porque por más que la gente quiera perder peso, échale bola, en pandemia perder peso. Todo el mundo encerrado en la casa sin nada que hacer. O sea, está destinado a fracaso. Pero sí, claro, es un factor de riesgo importantísimo y sí, le recomiendo a todo el mundo que pierda peso para cuando la próxima pandemia les dé ataque, no te agarre, porque como te agarró la pandemia, te agarró. Ahora, esta noción de que si eres sano no te da nada es totalmente una falacia. Fíjate en la India, que no es un país no conocido por su obesidad, se les colapsó el sistema de salud, se les acabó el oxígeno y tuvieron una tragedia cataclísmica. Y en países del mundo donde hay menos obesos, fíjate en Japón, en Corea del Sur, que no son países conocidos por tasas de obesidad, tuvieron pandemias horribles. Claro, a Pero no tan nosotros en Estados fuerte, Japón y Corea no la tuvieron tan fuerte como Occidente, es cierto, pero el ejemplo de India Unidos. sí contrapesa Pero eso. bueno, pero tienes una cantidad de variables confundidoras que en India, por ejemplo en China y en Hong Kong tienen una política draconiana de cero COVID, donde si te ven en la calle te ponen un Kalashnikov en la cara y te vas para tu casa. Eh, Ahorita Wuhan está en lockdown. En la provincia entera de Xi'an, que tiene no sé cuántos millones de chinos, hubo 1.000 casos, mil casos y cerraron la ciudad entera. sí, Aquí en Florida estamos teniendo 70.000 casos diarios y no hay máscara. wow. O sea, date una idea del cambio. O sea, no es comparable una cosa con otra. Pero eso de que estás sano, porque sí, bueno, si estás sano, disminuye tu riesgo, pero no lo elimina y no lo elimina a tal punto de que sea equivalente a la probabilidad que te caiga un rayo en la cabeza. Sí, yo he visto gente joven y sana morirse con COVID en el ICU o quedar bien trastocado. La única cosa realmente que disminuye tu riesgo logarítmicamente es la vacuna. Del resto, lo demás es pañitos de agua tibia o son beneficios incrementales, pero realmente lo que baja tu riesgo de lo que sea, 90%, 95%, es una vacunación completa. ¿Y tú crees que, o sea, qué crees tú ya? O sea, yo creo que ya esos que no se han vacunado no lo van a hacer. Bueno, en estos días supe de alguien, fíjate, supe de un venezolano que murió, era antivacuna, su familia estaba en el extranjero, creo que en Canadá, y lo apoyaban. Y ellos tampoco se habían vacunado. Le dio COVID, murió después de 2 meses duros, la familia le mandó dinero, él murió y ahora la familia corrió a vacunarse. Los que lo habían apoyado corrieron a vacunarse allá en Canadá. O sea que capaz, efectivamente, la gente solo aprende por experiencias propias, ¿no? Esto Sí. Mira, de la experiencia ajena pareciera que es verdad. correcto, nadie aprende en cabeza ajena. Yo sí he tenido mucho éxito en mi consulta.
Obviamente no convenzo a todo el mundo, pero yo siempre intento porque ese es mi trabajo y yo he logrado convencer a mucha gente que llega y dice, yo no me vacuno, después que hablan conmigo, van y se vacunan. Obviamente no todos, pero yo tengo como un 70% de conversión, O lo sea que tú cual eres, es verga, bastante. verga. O sea, Mi enfermera, tú eres un sí, agente de la matriz. sí, mi enfermera dice que yo debería vender seguro o carro usado. Pero bueno, sí, yo pienso que hay mucha gente que eso, es difícil convencer a alguien por internet, eso no es así, eso no funciona así, eso es una cuestión, una conversación uno a uno, alguien que tú respetas o que tú confías, eh, familiar, cercano, tu médico, tu cura, hay gente que, la gente que es religiosa va al cura, al pastor, y los pastores aquí han tenido una labor muy no tóxica y a la vez los que son antivacunas han tenido una labor muy tóxica y los que son pro vacunas han ayudado muchísimo, porque a veces la gente va el domingo a misa y el pastor va y vacuna el 90% de un plumazo y el me dice, bueno, mira, la congregación se vacunó, yo también me voy a vacunar. Ahí la utilidad es importantísima. Pero también está el tema de los mandatos. Yo pienso que si hubiesen mandatos fuertes y universales, muchísima gente se vacunaría porque la gente saca su cuenta y dice, coño, entre perder el trabajo o que me pongan la vida de cuadritos que si para montarte en un avión, una de las cosas que se puede hacer es no te puedes montar en un avión sin estar vacunado. Eso está así para vuelos internacionales, pero para vuelos domésticos no lo han instalado en los Estados Unidos. Y sería bueno que lo hicieran porque la gente quiere viajar y necesita moverse por trabajo y imagínate, eso subiría las tasas de vacunación muchísimo. Y yo pienso que hay ciertos incentivos y desincentivos que los gobiernos federales, locales, regionales pueden implementar que aumentaría la tasa de vacunación, como todo. Mira, y qué curioso, ¿qué les dices tú a la gente para convencerla? Por ejemplo. Depende de cuál es cada quien tiene su razón particular y hay gente que responde mucho a la data. Por ejemplo, siempre me cae un ingeniero hipocondríaco que cree que sabe más que todo el mundo en medicina y a eso lo caigo a data y sale, bueno, ok, chévere, me gustó tu data y fue eso, o sea, le apelo a la racionalidad. Hay gente que le da miedo o tiene miedo por X o Y Z, entonces, mira, yo le digo, a veces le apelo más a la parte, siempre hay una abuela que, bueno, si me da, que me dé y me muero. Y le digo, bueno, y si se lo pega a su nieto, mata al nieto también. Y nada más de pensar el bebecito muerto, la vieja sale y se vacuna, ¿no? Entonces, cada quien tiene su receta y bueno, también ayuda mucho decirle, ya me he vacunado, yo le muestro mi tarjeta de vacunación, a veces ni me creen. Usted no se vacunó, no, eso es mentira. Yo, mira, aquí está. Verga, llegan a eso. Sí, yo tuve una paciente que me dijo que una señora de la tercera edad, no muy vieja, pero ya mayor, que dijo que eso generaba discapacidad y esterilidad y volvía a la gente autista y estéril y toda la cosa, ¿no? Y yo me la quedé viendo y le digo, ¿usted me ve discapacitado? No, doctor, ¿cómo cree? Yo jamás lo insultaría. Bueno, yo llevo tres puyazos encima. Se me quedó viendo así como le cayó la locha y que, wow, usted no se ve discapacitado, lleva 3 dosis encima. Como que nunca se le había ocurrido que todo el personal de salud de la oficina donde ella va a veces los pulmones estaba vacunado menos ella. Y se quedó así, bueno. Esa vaina es insólita, porque eso te habla de gente que vive desconectada. O sea, ella de verdad pensaba que tú no estabas vacunado. Es posible. Mierda, o Es sea, pero. posible. O sea, y ella no había conocido ni un solo vacunado. Sí. Y te digo, el esposo casi se le muere de COVID. Wow. Y el esposo me dijo, vacúname. Ahora sí, se me quitó, casi se vio tan enfermo que dijo, ya, si usted me dice que me vacune, me vacuno. Eso Y no ella está, era la que le decía, eso no está contraindicado. Vacunarte apenas te da la enfermedad. no, para nada, Porque aquí he para nada. visto gente que la ha pospuesto cuando le. Tengo un amigo que se puso la primera dosis, fue a la fiesta, fue a una fiesta al día siguiente, se contagió y la pasó feo, tuvo que, de vaina lo hospitalizan. De hecho, en otro país o en una mejor Venezuela se hubiese hospitalizado, pero es que le dijeron, mira, si lo puedes hacer en tu casa mejor, porque aquí en el hospital estamos colapsados y nada más las cosas que vas a ver acá adentro te va a matar es la depresión. Eh, Entonces, bueno, se consiguió una buena oxígeno, estuvo en su casa encerrado como un mes y pico, una cosa así, y le dijeron, no, ahora tienes que esperar para ponerte la segunda dosis. Creo que se no, la no es puso, verdad. creo que se la puso en La única, noviembre. la única indicación de retrasar otra dosis es si recibiste lo que se llama anticuerpos monoclonales, porque el anticuerpo monoclonal puede secuestrar la vacuna y pierde la efectividad de la vacuna, Mm. pero no porque haga daño. Yo muchos pacientes los vacuno el día que se van de alta. Ja. Sí. Y gente embarazada. Yo sí espero que se sientan mejor, porque a veces si el paciente todavía enfermito, coño, a veces la vacuna, cuando está fresca la enfermedad, te reacciona fuerte y te da un fiebrón y es como que se va a sentir peor. Pero es más un juicio clínico de esperar un pelín
Pero si el paciente se siente mejor y se quiere vacunar, no es urgente, obviamente, porque tiene los anticuerpos fresquitos, pero hay gente que dice, vamos a salir de eso, y yo se los pongo saliendo del hospital. O a veces los veo 2 semanas después de darlos de alta en la clínica, se la pongo en la clínica sin problema. Lo único que sí hay que esperar 90 días es si recibió anticuerpos monoclonales. ¿Y qué tan común es ese tratamiento de anticuerpos monoclonales? Ah, bueno, aquí en Florida es muy común porque ese es el que le dieron a Trump, entonces todo el mundo lo pide. Y además el Estado lo da de gratis. No dan máscara, pero eso sí lo dan. Y a la gente no le da miedo, o sea, coño, qué vaina tan curiosa. Ese no le da miedo, ese Sí, que sí es experimental, que tiene menos dosis y que no funciona ni remotamente también, porque la utilidad es bien limitada. Un tratamiento bastante... y además eso no es meter, eso no es sacado de la sangre de una persona que lo tuvo ya. No, eso es plasma convaleciente. Esto es un monoclonal, esto Ah, es sintético. Sí, ah, esto es ya. anticuerpos sintéticos. O sea, si se mete en Pues, una vaina sintética, coño de la madre. sí. Por eso es monoclonal, es una sola clona. Tú clonas una célula y la explotas antibióticos y la respuesta del paciente convaleciente es policlonal porque es natural. Mm. Bueno, había un chiste por ahí que circulaba de que a la gente no le importó cuando Pfizer sacó el Viagra y corrieron a Exacto, meterse esa vaina, pero a esto exacto. sí le piden los 1001. A mí Sí, me... sí, ahí las farmacéuticas no querían explotar financieramente el sistema. Con el Viagra no había no había esa preocupación. El Viagra lo sacó Pfizer altruistamente para ayudarnos a los hombres Sí, a que se te eh, pare eh, el machete. ajá. Eso sí Que fue altruista, eso no se querían lucrar de eso, pero de la vacuna sí quieren lucrarse, y es un complot siniestro. es, es- es muy cómico al mismo tiempo que es muy trágico. De verdad que a mí me fascina Muy trágico. a mí Sí, me fascina como objeto de estudio, ¿no? Como una cosa de psicología social, pero al mismo tiempo me desespera y me deprime. Entonces cada vez sí, que comienzo a estudiarlo, me voy sí. poniendo mal y se me van bajando las defensas y me voy sintiendo, o sea, voy sintiendo como un peso que me va cayendo en el cuerpo, como cuando te da sueño, que tú sientes el peso sobre los párpados. Sí. Por eso, Igual, y por eso es que entonces no me digo, coño, no gustó, puedo, y lo paro y me voy a hacer otra vaina, me voy a hacer por ejercicio, eso me es voy que no a... me gustó la película, la última película de Adam McKay no me gustó porque me la vendieron como película, pero es un documental. Sí, coño, a mí me gustó justamente por eso, por lo bien que caricaturiza. Y fíjate que él no lo, ese guión fue escrito en 2019, o sea, no fue pensado por la pandemia. Él quería hacer una Wow, especie de, él quería hacer una crítica a el negacionismo del cambio climático. ya. Él ya había comenzado a rodar la película en febrero del 20, cuando se desata la pandemia y lo para, y entonces, bueno, todo el mundo dice, esto es un comentario contra los antivacunas. Me dice, mira, no, pero valga. O sea, vaya, pues, Sí, o sea, está bien, pues. sí. Y en estos días decía Neil deGrasse Tyson, un famoso astrofísico, divulgador científico, que él decía, mira, la vi y esa película es un documental, pues, o sea, eso es tal Sí, cual, sí. tal cual. Y sí, o sea, yo la estaba viendo y yo decía, es que sí, es que es así, es que si viene un cometa y comenzamos a decir simplemente mira para arriba, la gente va a decir, no mires para arriba, que eso es lo que quieren que hagas, que mires para arriba, ¿no? Y al final, bueno, el cometa cae y nos mata a todos, que a veces yo digo, coño, será la única solución, ¿no? Tiene que venir una amenaza externa. Lo que pasa es que yo creo que cuando llega una amenaza externa es un juego suma cero, ¿no? O sea, cuando llegue un cometa o cuando lleguen los extraterrestres, no vamos a tener alternativas. O sea, esa vaina es matar o morir, pues. Imagínense. No, va a haber una facción pro extraterrestre Sí, que ha empezado. ¿cómo se llama que es? Una oposición fiel, Sí, una cosa sí, sí. así. Sí, sí. Coño, qué vaina. Mira, y en términos generales, ¿cómo evalúas tú? Hay algo ahí que ahorita que cuando tocamos el tema de Ya, Bill perdón, Maher. me vas a preguntar, antes de que pases al otro, tú me vas a preguntar algo de embarazada. Ah, sí, las vacunas en personas embarazadas o que estén amamantando en los primeros meses, ¿hay alguna contraindicación con eso? Al contrario, si alguien te está oyendo que está embarazada, corre a vacunar. La cantidad de gente embarazada que he visto enfermarse y morirse y dejar chamas huérfanos o estar a punto de pelarla ha sido realmente trágico. Y es un grupo que por razones obvias tienden a vacunarse porque les da miedo todo y hay una cantidad de miedos y de falsa información. Las pocas que, o sea, la gente que sobrevive, bueno, obviamente sobreviven más que el promedio porque tienden a ser, si estás saludable para quedar embarazada, tiendes a estar en buenas condiciones y tiendes a enfrentar el virus de manera más eficiente, pero igual se enferman muchísimo.
hemos tenido muchísimas en ECMO, que es una tecnología que oxigena la sangre fuera del cuerpo, y quedan destruidas, están en terapia intensiva meses. Con el embarazo. No, hay que interrumpir el embarazo antes de ponerla en ECMO. O sea, echamos una cantidad de chamos prematuros por esto también. Mierda. Que, Y la otra ventaja de vacunarse es que, bueno, le pasa ciertos anticuerpos al chamo, al bebé, eso. y el chamo queda protegido unos meses después de Es que, posparto. fíjate, es que supe de alguien hace poco que conocí en el reencuentro que decía que se enfermó y le dio grave, pero porque ella acababa de dar a luz y estaba amamantando y no le dejaron vacunarse por eso. Bueno, el médico, bueno, no quiero hablar, De sabes tu que esto colega. me hierve la sangre, pero sí, el punto es que sí, yo a todas mis pacientes embarazadas les traté de vacunar ferozmente en cualquier momento de su embarazo. Y no has Es visto nada que totalmente, te haga, no has visto nada que te haga dudar de que fue la decisión correcta. o al contrario, al contrario. De hecho, yo me reúno con, como tú sabes, mi mejor amiga es infectólogo y trabajamos juntos y siempre estamos como que metiéndole cerebro al problema, y realmente yo le dije a ella, deberíamos vacunar a las embarazadas, y me dijo, eso no vamos a poder porque hasta que no lo recomiende alguien grande, nadie nos da para bola. Y efectivamente fue así. Y de hecho salió la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la CDC recomendándolo, y aún así la cantidad de obstetras que se rehúsan a recomendarlo por miedo, y no son antivacunas. Ellos se vacunan, pero nada. Hay como un tabú con el feto, de pobrecito el feto, no lo toques, mírame y no me toques. Sí, y con los niños en general, porque yo he conocido y se han expresado en mi Facebook gente que está vacunada, pero no quieren vacunar al hijo. Les da miedo. Exacto. Cosa Es, que, es una locura. sí, Es realmente fascinante, sí. cosa que sí, es fascinante. Yo en algún punto del año pasado estaba comprando materiales para la construcción y veo que enfrente, aquí en el barrio Las Minas, cerca de mi casa, a 1 kilómetro de mi casa, y veo que enfrente en pleno barrio hay un gentío con un montón de perros haciendo la cola. Pero un gentío. Y yo, ¿y esto? No, es que la alcaldía tiene una jornada de vacunación con los perros. Y me provocó salir y yo, estos sí los vacunan, ¿verdad? Pero eso, o sea, yo pienso en los países del tercer mundo, en la misma Venezuela Bueno, tú del leíste pasado, cómo la gente se tú leíste muere la... porque no vacunan al hijo, Oh, o sí, sea, la gente se muere por vacunar a los hijos. Y ahora no, ahora de golpe y sí, porrazo, ahora no quieren vacunar a los hijos. sí. Tú leíste La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. No me he A ver, atrevido. hay un capítulo donde él dice que él envidia a los perros porque los sacrifican cuando tienen cáncer Verga. y no los Eh, dejan sufrir. Me no, recordaste esa línea. no sabía que eso estaba ahí y eso es un libro Sí. ya que tiene tiempo, pues al tratamiento O del un cáncer librazo. en Te lo esa época. recomiendo. Un librazo, un librazo. Pero bueno, el tipo dice que sí, que le tiene envidia a los perros porque los tratan más humanamente que a la misma gente. Pero sí, Y bueno, yo a mi chamo lo vacuné el primer día. Apenas salió la vacuna para él, yo se la puse ese mismo día. Yo no esperé. Y ahora, curiosamente, los tres se enfermaron, ¿no? Sí, pero nos dio súper suave. Súper Incluyendo el suave. chamo. Sí, sí, súper suave. Y afortunadamente las vacunas hicieron lo que nos vendieron que iban a hacer. Todos teníamos booster menos él, porque él tenía la vacuna fresca. Y la verdad es que nada que reportar, afortunadamente. Yo tengo gente que le dio en enero del año pasado y todavía hoy no tiene olfato. Wow, eso debe ser una patada. Sí. Oye, ¿sabes lo que es ya un año? O gente que tiene todavía hoy, le sabe metálica la comida. Bueno, esa es otra. Es que no sé los efectos a largo plazo de la vacuna. ¿Y acaso sabemos los efectos a largo plazo de que te dé una enfermedad infecciosa que te puede Nueva, tumbar? desconocida para la ciencia. Sí. Sí, bueno, no deja, fíjate como a cada rato caemos en la discusión de los argumentos de los antivacunas, con los cuales nos tienen dominados, porque estamos hablando de ellos, ¿no? Sí. Bueno, Pero es que salta. sí, Ibas a saltar otra cosa. como objeto científico, como fenómeno científico, me generan una curiosidad enorme. Pero te iba a preguntar, dado que tocamos parcialmente el tema cuando hablamos de Bill Maher, porque yo sé que tú has sido vehementemente crítico. Yo en eso sí he tratado de ser muy neutral por las implicaciones políticas, lo admito. El tratamiento de la pandemia en los medios. Los medios en su acepción más amplia, incluso extralimitando el concepto y metiendo de alguna forma a las redes sociales o a los influencers, a podcasters, gente como yo. O sea, desde el podcast
mínimo como este, hasta el gran podcast como el de Joe Rogan, las grandes personalidades de televisión, los influencers, hay gente a la que le han cerrado las cuentas por estar difuminando mentiras, con lo cual, por supuesto, refuerzan una vez más la creencia conspiranoica de que hay un gran gobierno mundial globalista que nos quiere dominar o hacernos mantener. Pero allá lo que yo he tratado de entender es tu postura, y admito que como tampoco lo hemos hablado mucho, tú me decías que en algún punto temprano en la pandemia, que para ti quienes lo habían tratado mejor allá en los Estados Unidos era la televisión pública nacional, el famoso, en radio sería la National Public Radio, y en televisión es en PBS, creo que es. Ujú, ujú. ¿Qué tienen, qué han hecho ellos de diferente, y cuál es la esencia de lo que te molesta a ti del tratamiento mediático? Bueno, el tratamiento mediático es que no hay, creo que esto lo hablamos en algún momento en uno de los episodios anteriores, que es que, por ejemplo, en PR tienen como un reportero dedicado a ciencia, invitan a esa persona, es un reportero dedicado a ciencia y como que reporta un poco mejor los hechos como son. Mientras que pareciera que la gran mayoría de los medios, sobre todo los que son con fines de lucro, lo que quieren es clics y generar pánico. Y entonces saltan, eso hace que eso genera una cantidad de fatiga, la gente le pierde la confianza. Hay una desconfianza muy amplia con los medios, y entre más desconfianza hay, pues más difícil es la labor de salud pública, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, tú ves noticias como que debería usar máscara fuera durante el Día de Acción de Gracias, y es como que, pero Dios mío, porque, o sea, ponen los titulares que ponen, se viene la variante tal y te va a matar, entonces está como que es como una pornografía del pánico, del miedo, y el nicho de gente que no está obsesionado con la cosa, se agota, se fatiga, y entonces termina diciendo, bueno, si va, se nos va a matar a todos, qué carajo, y sale entonces sin máscara. Realmente no están haciendo una buena labor de salud pública, de educar a la población, sino de transmitir pánico. Y si son de derecha, bueno, peor. Entonces dicen cualquier cantidad de mentiras. Pero yo veo que cada medio tira para su consumo de su demografía, y publican lo que les va a dar más dinero, no realmente lo que los va a mantener a su público mejor informado o más seguro. Y eso lo ves Bueno, fíjate, constantemente. con la... Por ponerte un ejemplo de izquierda, para que no digan que es que le tiro a la derecha nada más. Vamos a ver, porque Fox News salen casi todos los comentaristas de Fox News salen diciendo mentiras de la vacuna, que si la vacuna te va a matar, que si son una cantidad de locos antivacunas. Pero, por ejemplo, en los medios de izquierda, con el tema de Joe Rogan no se vacunó, le dio COVID, se vio muy mal, parece que tuvo que tomar una cantidad de medicamentos y tal. Y el tipo decidió publicitar que él tomó ivermectina y qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y en los medios de izquierda se dieron a la tarea de decir que Joe Rogan había tomado medicina de caballo, medicina veterinaria. Y yo veía la vaina y decía, pero ¿por qué carajo están diciendo eso? Si eso no es medicina de caballo. Sí se le da a los caballos, pero también se le da a la gente. Es una medicina muy buena que yo uso todo el tiempo para tratar parásitos. ¿Qué les costaba decir simplemente que esa medicina no funciona para este virus y ya? Era la única verdad. Yo estoy seguro que en algún momento de mi vida, en los próximos meses, le voy a tener que dar ivermectina a un paciente bien indicada para salvar la vida por una enfermedad grave de un parásito, y como va a ser liberal, me va a decir, yo no quiero medicina de caballo. Por culpa de que lo vio en MSNBC o lo vio en CNN. Y eso ya me pasó con pacientes negros que tenían COVID. Yo les decía, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, y me preguntaban, pero eso no fue lo que le dieron a Trump. Yo no quiero nada que le dieron a Trump. Y yo, bueno, qué no fue peo lo que... Pero mirar este imagínate fenómeno con filtros si le políticos. hubiesen dado una medicina, si le hubiesen dado una medicina buena a Trump, ¿y en qué me veo yo? ¿Cómo se la doy a este paciente que políticamente prefiere morirse? Así como hay republicanos que prefieren morirse antes que vacunarse porque el Fauci dijo, ¿me entiendes? Eso funciona de los dos lados, y los medios no hacen nada para mejorar eso, al contrario, lo empeoran, se lucran de la cultura, de la guerra cultural que existe. Tú lo ves, o sea, tú lo ves, incluso no lo ves aquí, pero como los medios europeos y gringos dominan, salpica muchísimo. Bueno, fíjate que yo ahorita el único medio televisivo gringo que puedo ver es CNN International. CNN en español está vetado en Venezuela. Fox News lo sacaron de la parrilla directiva hace años.
Y aquí nunca tuvimos los de izquierda como MSNBC ni ninguno de eso. Entonces yo solo tengo uno que es como el que tiende más, ahorita lo suelen etiquetar de izquierda, pero eso es por su oposición a Trump. Pero la verdad es que era como más neutro que los demás, que es CNN. Pero con la pandemia quizás tú por tu entrenamiento y tu formación y tu sesgo profesional lo puedes notar más rápido, pero yo sí lo noto, lo que tú decías, como esa cultura del miedo y el cansancio que se tiene que causar es cuando se aproxima un huracán a los Estados Unidos, que además Exacto. de todos los desastres naturales, el huracán y quizás los volcanes es el único que es como en cámara lenta, entonces te da chance de generar expectativa, mientras que un terremoto no, un terremoto, esa mierda comienza ahorita y para 30 segundos después y ya deja un desastre horroroso en ese tiempo, ¿no? Pero un huracán, tú lo puedes, eso genera como un morbo porque tú lo vas viendo cuando se va formando la ruta. Entonces comienzan todos los canales, y bueno, CNN lo hace, mandan un reportero, entonces aquí estamos, el agua ya está por aquí, y aquí está la gente. Yo digo, esa vaina tiene que agotar, porque luego, además que se genera un fenómeno, hablando otra vez epistemológicamente, ahí se produce uno de estas vainas que llaman profecías autocumplidas y profecías autonegadas. Justamente por el miedo que meten, la gente se protege de más y al final no, el desastre prometido o anunciado o temido no se da. Pero no se da justamente porque la gente se asustó por el miedo que le metió esta gente, quizás intencional o no intencionalmente. Pero entonces al final es como que, ay, estos huracanes no producen un carajo, el huracán en lo que toca tierra pierde fuerza, porque bueno, justamente al perder el contacto con el agua se enfrían, entonces eso es lo que calma la temperatura y lo que sea. La cosa es que están una semana con un reportero en la zona, todas las demás noticias desaparecen, entonces no se habla absolutamente más nada con estos reporteros que entonces los ponen, no sé, ese morbo además de poner el reportero bajo la lluvia. Entonces tú lo ves con un Con una poncho, chaquetica, con con una los ojos, chaquetica. sí, con los ojos entrecerrados porque no se puede sostener en pie. Y tú dices, coño, pero qué necesidad hay de hacer esto. Y otro canal Sí. extranjero anglosajón que yo tengo es BBC World, que es un canal del Estado inglés, mucho más flemático. Al lado, los ingleses al lado de los gringos siempre lucen ser mucho más flemáticos, y en el caso de Sí. BBC, más notorio todavía. Y yo digo, fíjate como cuando están cubriendo el mismo evento, BBC interrumpe para dar otras noticias, mientras que CNN se queda Sí. pegado 3 días en el huracán que viene. Sí. Y luego Eso me entonces, recuerda, tú sabes que en la Edad Media ejecutaban a la gente en la plaza y todo el mundo venía así como un gran evento morbosamente a ver cómo ejecutaban a la gente. en la Edad Media Y a no, veces, eso se hizo hasta principios del siglo XIX. bueno, eso. Y la gente cuando no ejecutaban al prisionero lo perdonaban, se amotinaba la gente. No, yo necesito ver mi muerto aquí, yo me vine para acá. Sí. Lo mismo pasa cuando un huracán no descoñeta, sino que se desvía, la gente como que, coño. Sí, sí, Yo quería ver, es absurdo, es triste, hago mi culpa público, pero a mí me ha pasado que cuando final, yo me acuerdo de un huracán que iba a afectar Florida hace como 3 años y varios amigos míos se fueron de Florida, dejaron Miami a solas y luego el huracán del coño no tumbó ni un cocotero. Y, y yo me acuerdo que yo dije en el grupo, ay, pero qué decepción esta mierda que no dejó ni un muerto. Pero lo decía en un ejercicio de humor negro de mal gusto, pero hubo gente como que, verga, pero ¿qué querías tú? Y yo lo dejé hasta ahí porque me di cuenta que había tocado sensibilidad. Pero sí hay una cosa de decepción, pues, o sea, sí, sí. no pasó Pero sí, nada, pues. tienes razón, la prensa gringa se ha convertido en un circo y yo, por lo menos análisis, noticias así el día a día sí veo por aquí, pero análisis a profundidad yo prefiero una revista que se llama The Economist, que es inglesa, porque son gente mucho más sopesada, más cerebral, más balanceado, no están, y como es un modelo de suscripción, no es clics, la tentación de decir locuras para manejar tráfico no existe. O sea, yo soy fan del Economist desde hace 20 años. De hecho, me acuerdo que fue en Sí, 2001 que compré mi primera revista y mi papá me dijo, ah, claro, The Economist. Y yo no la conocía y yo las coleccionaba en una época en que se podía. Y por ahí tengo varias todavía guardadas. Este, pero eso de las noticias como espectáculo, hay incluso quienes acusan eso de estar cambiando la política. ¿Y sabes qué me entristece ahora que estamos hablando de este tema? Cómo decir las cosas que estamos diciendo nos acerca al chavismo. Cómo, cómo sí, es decir, ¿te acuerdas en 2005? Tú todavía estabas en Venezuela cuando Chávez decía, llamaba a Globovisión, lo llamaba Globoterror, porque inducía
a estados de pánico en la gente. Y eso nos arrechaba a quienes nos oponíamos al chavismo. Y aquí estamos ahora diciendo mutatis mutandi, de alguna forma estamos haciéndonos ecos de eso. Es decir, que algo de... Pero bueno, pero tenía razón, chamo, tenía razón. Yo recuerdo, yo que era antichavista y soy hasta el día de hoy, yo era furibundo antichavista. En mi casa nadie era chavista, todos éramos furibundo antichavista. Mis papás los dos son médicos. Yo recuerdo a mis padres decirle a viejas del cafetal, señora, no vea más Globovisión como una medida terapéutica. No, no, no de, eso es paja, globoterror. Señora, despéguese del noticiero, cálmese. Gente con ataques de pánico y ansiedad y viendo Globovisión todo el día. Sí, tenían algo de razón. Sí, sí, yo me acuerdo, igual en mi casa, mi familia profundamente antichavista hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de filiación política. Y aquí veíamos poco Globovisión, es cierto, y yo recuerdo casas donde no lo quitaban. Tú entrabas a la hora que fuese y Globovisión estaba puesto 24/7 y a veces tú los veías como más alebrestados, como más eléctricos que de costumbre. Y yo digo, bueno, sí, al final de cuentas algo de razón habría en eso, ¿no? Porque también eso también te suele crear entonces cierto grado de cinismo, que cuando empezó la pandemia el año pasado aquí y el gobierno al principio tomó medidas serias y hacían reportes diarios como en Estados Unidos con explicaciones médicas, incluso pusieron a Jorge Rodríguez, a quien detesto, pero es médico, y al fin de cuentas era el que tenía como más autoritas para hablar del asunto ahí, y daba explicaciones, y yo las vi en un par de ocasiones, eran explicaciones sensatas y buenas, y yo me acuerdo comentarlo con gente, decir, coño, mira, no, vi que el gobierno, y me decía, no, 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 pero es que al chavismo no hay que creerle nada. Y yo decía, pero si tú ves a alguien que está enfermo y lo hospitalizan, va a dejar de ser verdad porque lo haya dicho el chavismo. Sí. Y mira, Bueno, como dicen los, mira que me hace sentir muy mal estar defendiendo al chavismo, de verdad que como siento dicen los que chinos, tengo que bañarme como le dicen sí. con lejía Los ahora. chinos tienen los chinos tienen un dicho, dicen que un reloj jodido da la hora bien 2 veces al día. Bueno, yo he escuchado ese refrán, Eh, no sé ya que era chino, pero sí, es cierto. Yo lo bueno, digo a cada rato. pensé que era chino, pero bueno, apócrifo. Pero bueno, sí, realmente el argumento va por el mérito, se sostiene por sí mismo. Pero bueno, el chavismo es una fuente envenenada. No le puedes pedir a la gente que beba de un pozo envenenado. Es Sí, difícil, es es horrible. difícil. No, no, y yo dudo siempre del chavismo. Incluso, y en la pandemia lo he vivido, pero entonces después a veces cuando digo, venga, mira, era verdad. Qué bolas, ¿no? Entonces me entra un ratón moral ahí horrible porque qué bolas, como con mis prejuicios yo descarté esta fuente de información solo porque venía de gente en la cual yo políticamente detesto. Y entonces me siento Sí. mal y digo, ¿cómo voy a criticarle yo después a la gente que dice tal cosa cuando yo caigo con lo mismo? Entonces al final termino en una depresión ahí en la esquina, en mi cuarto, yendo para el techo, odiándome y odiando al mundo. Así que nadie se salva. Mira, tú crees que para la Navidad del 2022 ya estaremos hablando de la pandemia como algo pasado? Yo creo que sí, porque con esta variante nueva y también porque la gente se quemó, la cantidad de casos que están ocurriendo es tan, tan, tan elevada que yo creo que ahora sí vamos a llegar a la inmunidad en rebaño. Pero Aquí los viste casos, esta nueva data, analizando el caso surafricano, vieron que para el nivel de contagio que estaba viendo, no estaba viendo el grado de hospitalizaciones que debería haber. Que por tanto, entonces la conclusión es que posiblemente sí, es más contagiosa, pero no necesariamente más severa. posiblemente. Yo sí pienso que también hay mucha gente vacunada ahora y eso ayuda, A frenar la eso cosa, sí. mitiga bastante. Es difícil comparar manzanas con manzanas, pero yo la verdad no creo que sea mucho más leve, naturalmente hablando, pero bueno, si te agarra bien vacunado, te va a dar menos. Sí, lo cierto es, lo que es innegable, es que hay un divorcio entre la curva de hospitalizaciones y de muertos y la curva de contagio. Se han separado muchísimo esas curvas por cualquiera que sea la razón y estamos viendo unas tasas de hospitalización muy inferiores a lo que se veía antes incomparablemente. Con la variante Delta se nos colapsó el hospital y ahorita no hemos llegado ni a la mitad del pico de Delta en hospitalizaciones, mientras que los casos se han quintuplicado. O sea que realmente Esos casos la diferencia es quintuplicados es brutal. gente que siente los síntomas, va, se hace la Contagios, PCR. contagios, Sí. contagios. Casos confirmados de todo tipo. Pero gente que la pasa tranquila en su casa, así como la pasaste tú y De tu esposa todo, y de tu todo. hijo. Ahí hay de todo, ahí hay de todo.
pero sí, obviamente la gente que cae en el hospital es menos gente. Y obviamente porque hay mucha gente vacunada, pues, pero por cualquier cosa que sea, eh, hay menos hospitalizaciones. Pero bueno, veremos qué pasa. Apenas acaba de pasar el año nuevo, vamos a ver las siguientes 2 semanas qué es realmente cuál va a ser el tablazo, ¿no? Fíjate, Pero, ajá, te iba a decir algo que pero eso, a el manera de, tiempo. a manera de cierre, fíjate, la gripe española que fue hace 100 años fue la última gran pandemia terrible, de verdad traumatizó a una generación y sin embargo, lo que dejó para el recuerdo, incluso para la cultura pop, es prácticamente inexistente. O sea, el, todo lo que se habla de los años 20, los locos años 20, las hiperinflaciones en donde las hubo, las guerras donde las hubo, el crack del 29, toda esa cosa, pero la verdad es que no dejó nada para la posteridad. O sea, hay que ser muy ratón de biblioteca para saber que hubo la gripe española antes de la pandemia, que la puso otra vez en el tablero. Casi nadie sabía de eso. O sea, yo aprendí, yo la primera vez que oí hablar de la gripe española fue cuando supe por qué fue que murió Emile Durkheim, que es uno de los padres de la sociología. Entonces mi papá me dijo, no, la gripe española, yo tendría como 20 años. No, claro, la gripe española. Y yo, ¿qué fue eso? Coño, una epidemia muy arrecha que hubo a principios del siglo XX. Y yo, verga, mira, o sea, no estaba tan presente. Mientras que sí sabía del crack del 29 desde que era niño. Porque eso sí había dejado huella, vamos a decirlo así, en la cultura pop. Entonces yo soy de la opinión que cuando finalmente ya consideremos a la pandemia superada, ni siquiera los que la vivimos vamos a recordarla como gran vaina. O sea, yo decía en 2020 que en la Navidad de 2023 de repente íbamos a contar una o dos anécdotas de la pandemia de 2020 y ya. O sea, la cosa iba a quedar que cuando lleguemos ojo, eso es a menos que venga otra. O sea, si estos se comienzan a concatenar, entonces ahí sí va a cambiar el modo de El otro, vida, ¿no? el Pero otro día vi un meme en internet que es unos dinosaurios que les va a pegar el cometa, ¿no? Y un dinosaurio se voltea y lo que dice es, ¡ay, mierda, la economía! sí, sí. Eso fue empezandito, ese meme de, Sí, de, de eso te digo, marzo del porque año 20, 20. el virus es microscópico y los dólares no son microscópicos. Entonces, yo pienso que entre las 2 guerras mundiales que hubo y el crack, realmente eso se llevó toda la banda ancha de lo que la gente escribía porque era lo que afectaba el día a día. Pero Sí, la plaga, eso, a menos que haya una reducción, y eso yo lo he hablado con gente aquí, en Estados Unidos han muerto 800.000 personas, más o menos. No es tanto, es mucho, pero no es tanto. Yo conozco muchísima gente que no conocen a nadie que se haya muerto de COVID. wow. Entonces, mientras haya tanta gente, la mayoría de la gente no fue tocada de manera trágica. Los que sí lo tocó a todos fue el aislamiento, la economía. Sí, Entonces la gente lo que quiere es salir de esto, ¿me entiendes? Y en la gripe española 50 millones suena mucho, pero al mismo tiempo es una fracción. Mientras que en la sí, plaga, tú me dijiste que sí diezmó la población, como fue el único evento que realmente diezmó la población, todavía hablamos de la plaga cientos de años después. Entonces yo pienso que el COVID lo que la gente va a recordar es los mítines de Zoom y la porquería del Internet y el aislamiento y los confinamientos, pero a menos que se te haya muerto alguien a ti, ¿en qué te afectó? sí, es Un verdad. poco. Yo creo Y que, eso es deprimente. Eso casi garantiza que nos va a volver a pasar. coño, Sí. Pero bueno, qué vaina. te dejo esa, pues. Feliz Bueno, año, sí va. papi. Sí va, bueno, este ha sido el primer capítulo de Perípatos este año. Ya es casi una tradición que abres la temporada. Pasó en el 20 y pasó en el 21. Entonces, bueno, vamos a hacerlo eso, vamos a hacerlo una Mantengamos. tradición. Recuerden que pueden ser mecenas de Perípatos donando a través de Patreon. Se escribe patreon.com/Perípatos. Pueden ver el link aquí en la caja de diálogo de este capítulo. Y también pueden ayudar haciéndoselo llegar a aquellas personas que creen que les va a gustar, interesar o entretener. ¿Quién sabe? Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.